central del PLD, pero a su vez sí. Fue el director de SENASA. Dice Joanna Valenzuela. Y él es la para de Twitter. Dice Joanna Valenzuela, desde que usted llegó, que usted es el líder de Twitter del PLD. ¿Es así o No, en las redes? No, él sabe, él sabe. Es otra cosa. Buenos días, buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Oye, Sí, profe, ya le quedó bienvenido. además que fue, en su última posición fue director del Servicio Nacional de Salud. Además. Entonces, respondió, Además. siendo director de servicio, manejar la primera parte de la pandemia. Así es. Bueno, ¿cómo está usted? Y Todo bien, un placer estar de nuevo por aquí. anoche el presidente Abinader rindió cuentas. Vamos a iniciar por ahí su Bueno, visión de del contenido. efectivamente, el presidente ayer, como todos sabemos, rindió cuenta, aunque no era constitucionalmente ni legalmente un tema de 16 de agosto, pero también tenía la libertad de hacerlo. Y siempre es importante rendir cuenta. Fue un discurso optimista, cosa que se le criticaba a la anterior gestión, el optimismo. Entonces estamos reivindicando el optimismo y eso es importante. Yo creo que eso es lo primero que yo quiero destacar, que esta vez estamos reivindicando algo que criticábamos anteriormente, que era el optimismo. A mí me hubiese gustado, pero es una percepción muy personal, una rendición de cuentas más humilde, tomando en cuenta que estamos dentro de una pandemia. Precisamente ayer el presidente de la República volvió y solicitó al Congreso 45 días más de un estado de emergencia. Entonces hay un decreto que establece también una austeridad en el gobierno, en el Estado Dominicano, que se le prohíbe incluso a los funcionarios utilizar sus vehículos los fines de semana, rentar hotel. No sé si es verdad que hay una actividad hoy de un ministerio en un hotel. Si es así, está violando ese decreto. Bueno, ya vimos la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y hemos visto una serie de rendición de cuentas de funcionarios durante el primer año de gestión, que culminó con esa presentación que hizo el presidente ayer, que reitero, a mí me hubiese gustado que hubiese sido más humilde si miramos el contexto de pandemia, el contexto de austeridad y el contexto de un gobierno que ha tenido, y yo en ese sentido soy bastante comprensible, ha tenido que recurrir al endeudamiento externo para completar inclusive los gastos corrientes. Entonces, eso es importante. Hay algunos elementos que yo creo que es importante señalar. Me voy a referir básicamente al ámbito de la salud. Yo creo que no es justo la comparación del manejo de la pandemia en esta situación que hace un año. O sea, hace un año, yo quiero refrescar la mente, había un negacionismo de la pandemia, sobre todo principales dirigentes del PRM. Recuerdan ustedes que decían que la pandemia era un invento del gobierno, el virus, que no existía. Recuerdo aquellas comunidades que, incitadas por políticos de la oposición, cerraban las calles para que no se instalaran camas en los hospitales, porque el virus iba a difundir en toda la comunidad. Y recuerden que hubo quema de goma, quema de... llevar al Congreso el estado de emergencia era un drama en cada vez que se solicitaba. En fin, había un mayor desconocimiento de los tratamientos ya desde el punto de vista clínico. Sin embargo, yo creo, quizás el liderazgo político dominicano le hace falta, tiene un tema de inequidad en los juicios y de reconocer también las cosas que entre los dos gobiernos hemos hecho bien para llegar a la situación actual. El presidente hablaba ayer de los indicadores. Si ese discurso del presidente hubiese sido hace un mes atrás, los indicadores hubiesen sido diferentes, porque hace un mes atrás no lo teníamos llenos los hospitales, llenos las unidades de UCI, teníamos 55,000 personas con COVID, activos con COVID en todo el país, que ha sido el nivel más alto que hemos tenido desde que la pandemia comenzó. Ustedes recuerdan, señores, que el señor presidente había dicho cuando llegó al poder, que al gobierno que tenía controlado el COVID un mes después de eso hemos tenido 2 rebrotes, y me ha llamado la atención que el ministro de Salud ha hablado de una posible, ha sido muy cauteloso en esta situación, y dice, señores, nosotros podemos tener un tercer rebrote de COVID en los próximos meses, porque nosotros tenemos, si bien es cierto y todo el mundo evalúa como positivo el proceso de vacunación, a lo cual el PLD respaldó desde el primer momento, no solamente que respaldó, sino que sugirió una medida que en su momento se dijo que no era efectiva, pero ahora se está haciendo, que es la vacunación casa a casa. Recuerdo perfectamente la negación de los funcionarios del gobierno del sector salud, en el que no era posible vacunar casa a casa. Bueno, ahora el ministro de Salud
acaba de anunciar que se está haciendo. Entonces nosotros tenemos todavía una cantidad importante de personas que se puso la primera dosis, que no ha acudido a ponerse la segunda dosis, y ya ha pasado un tiempo, el tiempo prudente. O sea, hay más de 500,000 de personas con una dosis que se le venció el plazo. Todavía pueden hacerlo. Quiero decir que el plazo que se estableció el ministerio para la segunda dosis no han acudido. Estamos hablando de 500,000. Estamos hablando que si ahora mismo todo el mundo ¿Esa se va... cifra dónde los tiene, señor? El mismo Ministerio de Salud Pública la da. Nosotros tenemos, por ejemplo, si todo el que tiene la primera dosis ahora mismo se vacunara a la segunda dosis, nosotros alcanzaríamos menos del 70%, que el 70% es un número que se ha tomado también incorrectamente, porque ya se ha determinado que con la nueva variante y con el hecho de que las vacunas no evitan, disminuye la posibilidad de infección leve, pero no lo evitan, ya el concepto de inmunidad de rebaño. Exacto, inmunidad de rebaño, es un poco, ya no, prácticamente no se usa, porque, y en algunos casos se habla de un 85%, o sea, que nosotros está, pero igual, o sea, yo no voy a dejar de reconocer que hemos tenido, gracias también a las relaciones que se establecieron con China, hemos tenido la vacuna suficiente, y la exhortación siempre que se hace es que nosotros vayamos a que la gente acuda a vacunarse. Por otro lado, el presidente ha anunciado una reforma a la seguridad social. En este momento hay dos procesos de discusión de reforma de la seguridad social, uno en el Congreso y uno en lidera el Ministerio de Trabajo, en el marco del diálogo tripartito, tanto con empresarios con trabajadores. La reforma se puede hacer. Ahora vamos a ver, no solamente en salud, en seguridad social, vamos a ver cuál es el sentido de la reforma. Porque yo, por ejemplo, la reforma laboral, que también el presidente anunció ayer, yo recuerdo que en la gestión pasada se avanzó muchísimo. ¿Cuál fue el tema de la reforma laboral? El tema de la cesantía. Eso fue lo que detuvo la reforma laboral. Luego se llegó a un sinnúmero de acuerdos que están escritos por ahí, están en INTE, que fue la institución que sirvió de mediadora. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con el tema de la cesantía. Con la seguridad social no hay posibilidad de una reforma sustancial si no se afectan los intereses de los grandes capitales. ¿Estaremos en condiciones nosotros de afectar los intereses de los grandes capitales financieros? No sé. No sé, o sea, tampoco voy a prejugar, pero fuera de ahí es una reforma cosmética. O sea, cambiar cosas que finalmente no tienen ningún impacto. Me sentí reivindicado personalmente, vamos a decir, porque ayer el presidente habló como un gran logro el hecho de la afiliación al régimen subsidiado a SENASA. ¿Sabes por qué me sentí reivindicado? Porque el PRM incluso elaboró notas de prensa y documentos donde rechazaba el impacto positivo de la afiliación al régimen subsidiado. En diferentes oportunidades, sus técnicos, sus dirigentes del área de la salud. Logro anoche, usted tiene, la totalidad. Chairez, usted tiene muy buena memoria. Sí, pero yo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo perfectamente. Hay dos cosas que yo recuerdo. Uno, en el 2016, que el actual presidente, esa vez candidato, dijo que no estaba de acuerdo con los empleados públicos fueran a SENASA, sino que tenían que libre elección para que fueran a la ARS privada. Eso yo recuerdo perfectamente. Y lo otro es porque eso me costó ir a un programa a discutirlo con dirigentes del PRM, que ellos decían que la afiliación al régimen subsidiado era un tema sin importancia. Sin embargo, ayer, y qué bueno que se entendió que es un tema que afecta positivamente a la política social de un gobierno. Déjeme brindarle una taza de café Santo Domingo y entonces ahora yo le pregunto, ¿usted encontró el discurso bien? ¿Cómo usted lo evalúa? Porque ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista... No, de la reforma constitucional. Del que usted quiera, porque usted coge y deja. No, yo creo que vino con un archivo porque él recuerda absolutamente todo. No, porque el discurso tiene indudablemente hay aspectos que yo por ejemplo, el hecho que el presidente dijera que estamos entre los 10 países que han tenido mayor cobertura en el tema de la vacunación, yo tendría que revisar de nuevo los datos, porque a mí no me sale entre los 10 países de mayor cobertura. Y hay aspectos importantes, hay otros aspectos por el tema de la reforma de la Constitución, que hay que ver entonces qué es lo que vamos a reformar. Porque cuando hablamos de reforma, el concepto de reforma en sí es un concepto neutro. Hay que ver el sentido de la reforma en todos los ámbitos. Reforma no significa nada. El presidente colocó la primera piedra en el tema de la independencia del Ministerio Público. Sí, exacto. Esa fue la primera parte que él colocó. Yo no tengo elementos de juicio pero yo ayer sí vi varios juristas diciendo que hay que tener cuidado con constitucionalizar la independencia del Ministerio Público. Entonces eso habría que ver con más detalle lo que el presidente está planteando, porque siempre yo recuerdo en los años 90 se hablaba mucho de la independencia del
del Banco Central. Fue un tema que el consenso de Washington puso muy en boga en América Latina, que los bancos centrales deben ser independientes. Yo siempre preguntaba, ¿independientes de qué? O sea, ¿con respecto a qué? Con respecto a los gobiernos, a los estados, con respecto a los empresarios, con respecto a los intereses financieros, o sea, independiente con respecto a qué. Entonces, eso habría que ver. Reitero, él habló ayer de convocar al liderazgo nacional. En su momento se hablaba de autonomía de la Autoridad Financiera y Monetaria. Sí, exacto. Más que independencia, autonomía. Sí, de autonomía. Y aquí se implementó el modelo que es más o menos el mismo modelo de la FED, donde se designa por un periodo de tiempo inamovible. Exactamente. Pero habría que verse, reitero, él ha dicho que va a acudir al liderazgo nacional. Yo sí, y yo no es un consejo, porque varias veces ya nos han llamado la atención de que nosotros no tenemos calidad moral para dar consejos. Pero sí me gustaría que fuera menos ríspida la respuesta a cuando uno hace un señalamiento al PRM. Que a veces uno lo hace desde la acera y de la perspectiva de que las cosas mejoren, pero uno encuentra siempre una respuesta ácida. Entonces, con ese tipo de respuestas, y lo digo yo, con la calidad moral que me da decirle que no hubo nadie en el gobierno pasado que tuviese más, donde los dirigentes del PRM tuvieran más accesibilidad que con este funcionario. Lo que pasa es que usted parece que dice la crítica en Twitter. Me dice Johanna que usted es un fenómeno en Twitter. No, y en diferentes medios. Lo que pasa es que las redes sociales también te dan un espacio de... Pero usted sabe que es un estercolero ahí. Totalmente. Cualquiera habla cualquier pendejada. Claro que sí. Yo no sé cómo gente decente como usted está ahí. No, pero eso pasa... perro. Eso pasa igual en cualquier medio de comunicación. En cualquier medio de comunicación. Aquí puede venir una persona y destruir a otra persona sin ningún tipo de prueba. Ya ha pasado. Aquí no, aquí lo paramos. Bueno, está bien, pero lo hace. No importa el partido político que sea, ahí tiene que hablar gente con decencia. Lo puede hacer. Entonces, sí, lógicamente, ese es un riesgo y como tú señalas, Oscar, eso es un riesgo que se corre. Pero, en definitiva, yo creo que nosotros tenemos... hay un tema también que se ha hablado... ¿Usted cree, Chanel, que el PLD, discúlpeme, está el PLD en la situación que se encuentra actualmente, que comenzaría, digamos, ya a hacer oposición, ya luego de un año, pero además como ha sido... de alguna forma acosado judicialmente como partido y señalado consistentemente como partido, buscando esa descalificación que usted señala, esos ataques constantes, estaría en posibilidad, estaría con oídos para aceptar el llamado que el presidente ha hecho de que enviará una comunicación a líderes políticos del país para sentarse a discutir 12 reformas? Mira, el PLD en este año, a pesar de todos estos problemas, ha mostrado una capacidad de responder a esos llamados que el gobierno ha hecho. Y el primer caso que te digo es el caso de la vacunación. Nosotros no solamente nos pusimos a disposición, sino que en el local del PLD, la Casa Nacional, es un centro de vacunación, así como otros locales a nivel nacional. Pusimos a disposición los técnicos del partido para que el gobierno lo utilizara. Eso ya es una medida que tendría el comité político que discutirla, ver cuál es el nivel de colaboración. En principio, yo no creo que haya una negatividad de parte del partido, aunque sí debe haber algún tipo de condiciones. Hay que ver en el marco de qué se van a poner a hacer esas reformas. Y lo otro es, como dije anteriormente, cuál es el sentido, la orientación de esas reformas. Porque hablamos de 12 reformas. Sí, de 12 reformas. O sea, la constitucional es una. Por ejemplo, está la reforma fiscal planteada, que es algo más cercano. Sí, claro, exacto. ¿Qué propósito quiero decir? Mira, hay un tema que se ha discutido bastante en estos días, que es el tema del endeudamiento. Y yo creo que al liderazgo político también le ha faltado darle una explicación en conjunto de por qué este país tiene que endeudarse. Nosotros no hemos ido por la rama. Yo creo que con COVID, sin COVID, este gobierno hubiese tomado préstamos, como pasó con el gobierno pasado, porque, señores, nosotros tenemos el tercer presión tributaria más baja de América Latina. La segunda, creo. Más Guatemala. Guatemala y Haití. Somos la tercera. O sea, nosotros somos el tercer país de América Latina que menos gasta. Por lo tanto, y de esa 13, 14% que está la presión tributaria de nuestro país, cuando la promedio de América Latina supera el 20%, hay un 4% que tú le especializas para educación. Luego lo que queda es muy poco. Ahora, ¿por qué no explicar eso? ¿Por qué no explicar que hay un tipo de endeudamiento que es positivo, que es cuando tú lo inviertes en obras que reditúan ese endeudamiento? Ahora bien... Pero ahí usted se está echando la culpa a ustedes también, el PLD, ¿qué ha pasado? No, que es necesario, que hay un tipo de endeudamiento que es necesario cuando tú tienes un 13%. Eso no es un problema de culpabilidad o no. Ahora, ¿cuál ha sido la característica que tiene este endeudamiento?
que el endeudamiento actual es la primera vez en los últimos 20 años del gobierno de Hipólito, incluyendo el gobierno de Hipólito, cuyo endeudamiento en dólares supera la inversión. O sea, nosotros hemos endeudado más que lo que hemos invertido en gastos de capital. Y eso es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. O sea, no se ha usado en obras que puedan redituar ese endeudamiento. Eso es un tema también importante. Ustedes recuerdan, señores, porque yo creo que a nosotros nos olvida mucho. El primer borrador que el presidente envió del presupuesto de este año contenía una reforma fiscal dentro del presupuesto. Cuando la gente protestó, se eliminó esa reforma fiscal y en el presupuesto se puso algo que yo nunca entendí y que ahora sí comprendo, que fue venta de activos, acá 80.000 millones. Pero todos sabíamos que en un año se iba a vender 80.000 millones de activos, porque ¿cuáles activos íbamos a vender que iba a sumar a esa suma? Entonces eso, lógicamente, hubo que sustituirlo por préstamos. Pero no podemos decir, no, que son préstamos que están cortados en el gobierno pasado, porque ustedes, esos préstamos, si bien algunos están veniendo del gobierno pasado, simplemente había que rechazarlo en el Congreso o no enviarlo al Congreso. Y se acabó, o sea, eso no es una excusa. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que yo creo que es importante que no perder el hilo de lo que ha sido en esta gestión el tratamiento de esos temas, que son temas importantes. Terminando un poco hacia lo interno del PLD, ¿usted está trabajando con alguna de las candidaturas? Sí, yo, como igual que la que ocurrió en el proceso pasado, estoy trabajando con el licenciado Francisco Domínguez Brito porque entiendo que es la mejor opción que tiene el Partido La Liberación Dominicana para ¿cuánto ha avanzado reconquistar Nosotros estamos, miren, internamente el PLD está en un proceso de reorganización las candidaturas, diferentes candidaturas, lo que han hecho es adherirse a ese proceso de reorganización, que es lo primero, que es lo fundamental, pero también haciendo contacto a nivel nacional con los dirigentes del partido, que en este momento también es un tema importante, llevarle orientación, no perder ese contacto con esos dirigentes. Muchas gracias, Chanel. A ustedes. Se le ve muy activo, más rebajado, está haciendo ejercicio. Así es. Y comiendo mejor. Me pasando hambre. Y comiendo su hora, en su a la casa, hora, más tranquilo. No ese juidero, un teléfono pegado, no que se dañó, que es un oxígeno que falta. No, pero me llaman la gente. ¿Todavía? ¿Todavía lo llaman? Sí, la semana pasada me llamó una persona al lado, sin mentirle, 1:40 de la madrugada. ¿Y qué quería qué, Chanel? Que yo le conseguí una cama por una persona que estaba en el interior del país. Ah, eso que se le quedó el número viejo. No. Dice, yo no tengo a nadie en este gobierno. Inclusive a mí me llaman personas de este gobierno. ¿Cómo así, Sí, claro. Para empleo. No, para resolver un tema de salud, por ejemplo. Usted coge el teléfono. Consígame una muleta para un discapacitado. Mira, la gente va a venir a este programa, señor. Lo hice adrede porque le saco el medinismo. Que dicho sea de paso, gracias a él que conseguí el par de muletas para el discapacitado. Señores, termina la jornada de trabajo de hoy, terminar así alegre y sobre todo, ¿saben por qué? Porque mañana es viernes. Oye. El día que más le gusta a Oscar Medina Calderón. Claro, porque no vengo, duermo esta tarde. Él es que me pone algunos números. Mentira, que ponga. Hasta mañana, señores. Los espero. Mañana contento.